3, 2, 1. Sean todos muy bienvenidos a Mi Versión en Ruinas. Hoy estamos con Will, con Anto y con Cami. Y hoy día justo es el día del profesor y me gustaría dar un fuerte aplauso para el profesor Jack Inces. ¿Cómo están? Un gusto, ¿cómo están? Bien, en este caso el profesor Yaquincio es un miembro político del partido Alianza por el Progreso y nos está acompañando para poder hacer nuestra entrevista. Más que nada, el día de hoy, esta entrevista, como las últimas que hemos hecho, va a tratar sobre el tema de la antirreligión, el cual se basa en sí en lo que sería la falta de fe o una creencia diferente a la hora de referirse a la divinidad, a la deidad, según el concepto que tienen las personas sobre ello. Y el día de hoy el profesor Yaquincio nos va a ayudar con su forma, su visión y la visión que tienen los partidos políticos ante este tema. Bien, entonces para comenzar me gustaría hacerles la primera pregunta, que sería más o menos cómo usted entiende este fenómeno que es la antirreligión, ¿no es cierto? Si es que usted lo considera como, no sé, una amenaza o tal vez una crítica válida o una libertad de expresión que cada uno tiene, ¿no? Porque cada uno tiene una distinta manera de pensar. Creo que eso es muy importante. Dentro de la vida del ser humano, nosotros nacemos por naturaleza, somos un ser, ¿no?, por naturaleza religioso. Y por lo tanto, el ser humano debe tener un principio, un valor fundamental dentro de la vida, el valor de la moral. Y cada uno de nosotros vamos a ir marcando de acuerdo a nuestros propios principios, para poder formar nuestro propio sistema religioso. Y creo que es que la religión va a llevar a poder tener un camino en nuestra vida, ¿no?, y poder formar mi propio esencia de la vida, ¿no? Y tal vez hablando un poco más directo con respecto a su partido político, ¿cuál es su posición frente a estas personas que abiertamente critican la religión? En este caso, ¿aceptan su decisión o son tal vez marginados? En este caso nosotros tenemos que darnos cuenta de que dentro de la vida, dentro del ser humano, si bien es cierto, hoy en este mundo estamos teniendo mucha libertad dentro de las acciones, pero hoy tenemos que, nuevamente le digo, que creo que es importante ver la esencia fundamental del ser humano, rescatando siempre valores, principios. Y bueno, nosotros dentro de la vida tenemos que darnos cuenta de que el ser humano tiene una esencia espiritual y una esencia material, y esa esencia nos lleva a poder marcar, ¿no?, acciones dentro de nuestras vidas, buenas, malas, pero siempre tenemos que darnos cuenta de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, dentro de la línea política, ¿qué pensamos o qué podemos decir lo referente a esa situación? Yo creo de que es de acuerdo también del sistema moral, ideológico dentro de los partidos políticos, ¿no? Y que lo que nosotros queremos como partido político, rescatar al ser humano. Y eso es importante. La vida, ¿no?, del ser humano vale mucho. Y como ser humano tenemos que aprender a valorarlo. Señor Inces, una consulta. Usted siendo tanto político como un docente, ¿qué es lo que opina mientras usted ve que algunos pensadores antirreligiosos critican que se enseña la religión en los colegios? ¿Qué es lo que usted supone ante esta situación? Nuevamente les digo, el ser humano por naturaleza es un ser religioso. Si bien es cierto, hoy, en el siglo XXI, tenemos que darnos cuenta de que hay un abanico de sistemas religiosos, católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones y una serie, ¿no?, de sistemas religiosos. Pero nuevamente, como docente, como un personaje que está buscando crecer políticamente, es importante rescatar la esencia del ser humano. Es importante rescatar los valores y los principios para poder buscar un camino concreto
dentro de las acciones de la vida del hombre. Entonces se podría decir que usted está en contra de los pensamientos que evocan que la religión no se enseña en los colegios, con respecto a lo que usted nos acaba de mencionar. No simplemente respeto las decisiones de los demás, respeto porque creo que hoy, nuevamente lo digo, en el siglo XXI tenemos que aprender a respetar democráticamente las decisiones de cada una de las personas, pero siempre tenemos que también resaltar que de acuerdo a nuestros principios, a nuestra formación, a nuestra educación, tenemos que rescatar eso, la esencia principal del ser humano, los valores fundamentales del ser humano. Y eso va a llevar, como les digo, a marcar las diferencias y las acciones que puedan concretarse en cada uno de nuestras propias personas. Cada uno somos, ¿no?, democráticamente tomar las decisiones o los caminos que crean conveniente. Pero si nosotros marcamos nuestro camino desde la esencia fundamental, que son valores, que son principios, vamos a irnos dando cuenta que cuál es el camino correcto que tenemos que llevar, ¿no? Profesor Incio, ¿usted considera que el Estado peruano ¿usted considera que el Estado peruano hoy en día prioriza ciertos tipos de fe o algunas otras religiones sobre otras, o incluso sobre un pensamiento no religioso? Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta que el Perú, el 95% de población, y en el caso dentro del idioma oficial del Perú, es el católico, ¿no? Y por lo tanto nosotros nos llevamos y tratamos de avanzar hacia un sistema político, religioso que hay en nuestra patria. Y el Estado peruano debe, y me imagino que avanza de acuerdo también a lo que la población dentro de los sistemas políticos establece, ¿no? Y bueno, sabemos que hoy prácticamente en el Perú y especialmente en nuestro Callao, ¿no? Si bien es cierto somos católicos, pero católicos yo puedo decir, ¿no?, de repente un católico que nos han enseñado a profesar la religión, de repente de ir a la iglesia, de repente de rezarnos, o de repente en cada momento que paso por una iglesia, ¿no?, estoy persignándome. Ese es el católico. Ese es un católico verdadero. El católico verdadero, y bueno, si te hablo de la religión católica que más se profesa en el Perú, el católico es aquella persona que verdaderamente vive la esencia espiritual de Dios. Y si de repente fueran de otras religiones, porque hay que aprender hoy, en este siglo XXI, hay que aprender a respetar las creencias religiosas, ¿no?, la manera de pensar de cada uno de nosotros. Y eso es dependiendo también de la propia formación y esencia del propio ser humano, ¿no? Claro, y bueno, justamente hablando de lo que es el Estado, ¿no? Por ejemplo, en lugares como espacios públicos como parques, etcétera, hay imágenes religiosas. ¿Usted cree que se debería tal vez mantener, o sería bueno tal vez retirarlas y dejar como tener un Estado más laico, digamos, de alguna manera? Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta de que para nosotros ir quitando, o si de repente es necesario quitar una imagen o algo por el estilo, le digo que eso prácticamente depende de la misma vivencia o de la propia forma de la vida de la comunidad. Deben recordar ustedes de que hoy el Perú, como le digo nuevamente, el 95% somos católicos y hay una popularidad cristiana. La religiosidad en el Perú no se quita de la noche a la mañana, ¿no? Que jamás se lo van a quitar, porque el ser humano, nuevamente le digo, por naturaleza es un ser religioso, y debemos recordar nuestra historia. En el tiempo, ¿no?, de los incas, ¿cómo era la religión en el Perú? Era distinta a lo que es hoy, porque la religión católica no existía en esos tiempos, en el tiempo de los incas, ¿no? Se creía mucho en el dios Sol, en el dios, ¿no?, Huiracocha, el Apu Con Tiki Huiracocha,
en esos tiempos, pero cuando los españoles llegan al Perú, entonces se dan la mezcla, ¿no?, de la mentalidad religiosas. Y bueno, si bien es cierto, los españoles entraron al Perú y entraron de repente a la fuerza a querer cambiar el sistema religioso. Pero miren, han pasado cuántos años y se ha cambiado. No, porque todavía hay una religión populista. Hay pueblos que todavía siguen respetando sus propias creencias religiosas, ¿no? Y como le digo, en nuestra sociedad, si bien es cierto, tenemos la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia mormona, pero cada uno tenemos que ir aprendiendo a respetar la manera de pensar. Nosotros o cualquier persona no podemos quitar la noche a la mañana tu pensamiento, tu formación, tu doctrina, tus valores, porque eso depende de cada uno de nosotros. Y eso es lo que se está viendo hoy en nuestra sociedad, ¿no? De aprender a respetar las decisiones, ¿no?, la manera de pensar de cada uno de los pobladores, pero también siempre buscando un horizonte, ¿no? Tú eres católico, bien, pero sigue tu línea. Tú eres mormón, sigue tu línea. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a formarnos en una línea que de repente está de acuerdo a nuestra propia formación. Claro, y hoy en día más bien hay algunos jóvenes, ¿no?, especialmente ellos que están cambiando de cierta manera su manera de pensar. Por ejemplo, hay muchos que están transformándose, por así decirlo, en ateos o agnósticos, ¿no es cierto? Entonces, usted, o bueno, su partido como tal, ¿cómo responde a esta transformación cultural, ¿no?, que se está dando? Nuevamente les digo, los lineamientos políticos, ¿no?, de un partido político, siempre lo importante y fundamental es el ser humano, ¿no? Y poder rescatar esa actitud del ser humano, poder rescatar los valores, la formación de cada uno de nosotros, porque para nosotros como partido político, que lo primero que vamos a querer es que sean partes de un cambio, ¿no? Y ese cambio lo tiene que dar primero el ser humano, el cambio lo tiene que dar, ¿no?, el que es parte de una comunidad, de una sociedad. Nuevamente creo que tenemos que seguir rescatando al ser humano. ¿Y rescatar qué cosa? No solamente al ser humano como un ser humano material, ¿no?, sino como un ser humano espiritual, ¿no?, con sus creencias que tengan. Buscar rescatar la esencia de ese ser humano. ¿Diría usted que en el Partido de Alianza para el Progreso hay lugar para miembros o personas que tengan un pensamiento abiertamente antirreligioso o que no posean un pensamiento que se asocie a la fe tradicional? Yo creo que eso es abierto para todos. Un partido político no puede cerrar las puertas por su manera de pensar. No, el partido político tiene que buscar rescatar la esencia del propio ser humano. Y creo que por una opción sexual o por una manera de pensar o porque de repente tiene acciones diferentes a las tuyas, no le vamos a cerrar la puerta. Aquí, por ejemplo, nosotros en nuestro local abrimos las puertas a todos, jóvenes, ¿no?, adulto mayor, ¿no?, personas que realmente tienen diferente manera de pensar. Todos están convocados a ser parte de un cambio, a poder ser convocados a poder transformar nuestra sociedad. Y para poder transformar nuestra sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un cambio, ¿no?, de la mejor manera de poder cambiar nuestras propias acciones. Pero teniendo en cuenta que algunos antirreligiosos culpan a la religión de que los derechos humanos estén retrasando, por así decirlo, de que afectan directamente por ser como una herramienta de emancipación, como dijo Karl Marx, que es, un marxista natural, creador, ¿no? ¿Qué es lo que usted opina frente a esto? O sea, que los antirreligiosos culpen a las religiones de que el desarrollo de los derechos humanos esté retrasando. Mira, ha habido diferentes, en la etapa de la historia, ha habido maneras de pensar distintas, ha habido de repente darse el cambio de sistemas, religiones, y bueno, en esas épocas tal vez no se respetaron, ¿no? Es como por ejemplo en que cuando los españoles entraron e introducieron la religión católica,
en el territorio peruano o en la etapa ¿no? del virreinato del Perú, se tenía que cambiar, ¿no? Sí o sí, o si no había de repente hasta la muerte, ¿verdad? En el tiempo del virreinato. Si tú no creías en la religión católica, ¿no? Entrabas a la hoguera o te castigaban en la etapa de la Santa Inquisición, ¿verdad? Pero hoy ya estamos en una etapa distinta, donde no solamente en esos tiempos se rescataba qué cosa, a ellos no le importaba la vida, lo que le importaba era cómo tú tenías que de repente salvar tu alma, en esos tiempos. Pero hoy tenemos que tener una mentalidad distinta, en que tenemos que rescatar a la persona, ¿no? Hombre, mujer o otras maneras de repente de pensar, pero como persona. Te queremos, te amamos y tenemos que aprender a crecer, ¿no? Con esa mentalidad. Bueno, las maneras de pensar, como le digo, de otra forma, tiene que ser un respeto hacia la vida. Y nada más. Interesante, ¿no? Al final, el hablar de religión y política siempre será un tema controversial, pero lo importante es siempre escuchar diferentes posturas que nos ayuden a ver más allá de lo que ya sabemos y no quedarnos con una sola versión. Y justo es lo que queremos nosotros, hablar con la verdad y exponer lo que pocos dicen. 3, 2, 1. Bien, muchas gracias realmente, profesor, por acompañarnos este día. No sé si mis compañeros quisieran mencionar algo más. Fue muy educativo, la verdad, tener un político y un docente tan extraordinario como usted. Creo que es algo innovador para tanto la política como para el pueblo. Además, una respuesta tan amplia y tanta información que también está dando a nosotros es muy satisfactoria para nosotros. Eso sería todo por hoy. El micrófono en ruinas. Muchas gracias, profesor Jack Incio, por participar con nosotros. Bueno, yo quiero agradecer a todos los seguidores, ¿no? De este medio. Quiero agradecerle a todos ustedes, chicos tan profesionales que cada día están creciendo dentro de sus experiencias y de verdad me da muchísimo gusto. La mejor forma, como les digo, es poder seguir dando lo mejor en la educación y creo que como jóvenes que son ustedes sigan difundiendo eso, ¿no? Y poder ser ejemplo dentro de sus acciones. Agradezco a esta entrevista y creo que estamos para seguir sumando y poder siempre dar lo mejor. Gracias por todo esto y bueno, que Dios me los bendiga a ustedes. Perfecto, muchas gracias por participar. Eso fue todo, Gracias. Hasta la próxima.